bienvenida a todos los que están presentes y a todos los que están conectándose en el internet a través de Facebook Live. Que el Señor los cuide y los guarde. Estamos transmitiendo en vivo desde la primera iglesia hispana de la Biblia abierta en Hialeah. También estamos en vivo en Instagram, en Twitter con el hashtag #BeaHialeah, y la iglesia ya está. Ya con gloria, la iglesia ya está abierta. Así es que no se quede en su casa, venga y reúnase con nosotros para alabar juntos, congregacionalmente. También quiero dejarles algún anticipo de que los viernes a las 8 de la noche tenemos culto. La escuela dominical comenzará el domingo que viene a las 9:30 con nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. Este edificio fue desinfectado el sábado completamente. Siéntase libre de venir. Nosotros estamos tomando las precauciones necesarias. También usted venga y ejercitemos la fe que tenemos, que Dios nos va a proteger. Gloria a Dios. Distanciamiento social de 6 pies y las mascarillas es algo obligatorio. Así que venga y gócese en la presencia del Señor. Amén. Muy buenos días, iglesia. Bienvenido a su casa, a nuestra casa de Padre. Así que bienvenidos. Estamos muy contentos de tener cada uno de ustedes. Es refrescante ver más caras aquí en el templo, igual a los que están sintonizándose con nuestra página de Facebook Live. Quiero solamente, la semana pasada hice algo un poco diferente, pero igual quiero hacerlo con ustedes, así que si por favor se pueden poner de pie para iniciar nuestro servicio. Quiero animarlos a que estén con corazones abiertos y mentes receptivas al ver qué es lo que quiere nuestro Padre de nosotros. Quiero que si repitan esas 3 palabras, bueno, son 3 frases, que en estos tiempos que no hay mucha ansiedad o puede decir falta de esperanza, así que si por favor pueden repetir esas 3 frases conmigo. La primera es hacedor de caminos, obrador de milagros, luz en las tinieblas. Así eres tú. Que sean esas 3 frases animantes para la semana, para el año. Nuestro Dios sigue siendo Dios, nuestro Dios sigue siendo fiel, así que quiero animarles igual que den todo lo que puedan y todo lo que puedan dar al Señor de su alabanza y de su adoración. Por favor, si pueden inclinar nuestro servicio en una oración. Padre Santo, Padre bueno, gracias por traernos a tu templo, Padre. Aunque podemos entrar en tu presencia en cualquier lugar, hay algo muy, muy especial cuando uno se congrega con nuestros hermanos y hermanas. Espíritu Santo, que seas tú bienvenido en este lugar, que seas tú que recibe toda nuestra alabanza y nuestra adoración, que tu nombre sea glorificado. Y que por favor, Espíritu Santo, obre en cada corazón y en cada mente de las personas que están presentes aquí y los que están viendo por Facebook Live, Padre. Todo te lo pedimos en nuestro Jesús amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Después de este saludo fraternal, después de estar nuevamente en la casa del Señor, tenemos que estar gozosos, tenemos que estar alegres. Gracias al Señor por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros, por su provisión, por su amor, porque Él ha estado con nosotros. Ahora nos toca alabar el nombre del Señor. Siéntase en libertad de estar en su casa, alabando el nombre de Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Libre.
Jesús. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por tu misericordia a favor, Señor, que no me pero tú lo diste, Señor. Gracias, Señor. Queremos adorarte esta mañana. Siento la unción en este lugar. Siento poder.
de querer siquiera un segundo apartarnos de tu presencia, de tu unción, de tu poder, que es lo único que nos mueve, lo único que nos lleva adelante. El poder despertar cada mañana, Señor, sintiendo ese poder, sintiendo ese amor, sintiendo esa unción que tú das a cada uno de tus hijos. Yo te ruego en esta mañana, Padre, toca las vidas, llena, restaura, levanta y sana para tu gloria. Gracias, Jesús, gracias, Señor. En este mismo ambiente, Señor, de gratitud, Padre, queremos, Señor Dios, orar por las peticiones. Hay muchas, Señor, hay agradecimiento, pero también hay mucha petición que tu pueblo, Señor, necesita. Y sabemos que tú contestarás conforme a tu voluntad en tu tiempo, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aleluya, al único y verdadero Dios. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aleluya. ¿Cuántos están alegres y contentos de estar aquí en la casa de Dios? Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Nos sentimos contentos sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¡Aleluya! ¡Oh, cuán alegres nos sentimos, verdad, de poder estar en la casa del Señor en esta mañana! Pero yo estoy aquí para presentar las peticiones, para orar. No sabemos cuántas peticiones hay. Tenemos muchas. En los grupos diferentes de oración tenemos muchas peticiones. Amén. Pero no sé si habrá alguna petición aquí en esta mañana. Hermana María Rueda. Por Ruby Fajardo, que todavía sigue en la máquina. Ruby Fajardo. Ruby. Sigue todavía en la máquina. Hace ya 3 semanas. Gloria a Dios, que el Señor la restaure en el nombre de Jesús. ¿Alguna otra petición? Aleluya. Si hay alguien que desea que lo unjamos en esta mañana, lo unjamos con aceite fresco, dice. Pasen al frente. Pastor, por favor, que tenga. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? A pesar de las circunstancias, nosotros tenemos la bendición de que ya nosotros hemos ganado. Hemos ganado ya la batalla. ¿Por qué? Porque nuestro capitán venció. Aleluya. Y no importa que perdamos una batalla, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El pastor va a ungir ahora a los hermanos Harold. Pasa, que yo quiero que tú unjas también aquí. ¿Hay alguno otro que necesite? Esther, por favor, pasa para que ores por aquí con los hermanos. Tenemos distancia social, tenemos el cuidado de las mascarillas, porque la prudencia, como yo digo, no pelea contra la fe. Pero cuando vamos a un punto de fe y de confianza y de esperanza en el Señor, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, Él siempre va a estar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente, Señor, porque nos has permitido estar en tu casa de oración para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Señor. Aquí estamos unánimes juntos, Señor, elevando adoración, elevando alabanzas a ti, al único y verdadero Dios, al Dios de Jacob, de Isaac, oh, de Abraham, Señor, al Dios nuestro, aleluya, al cual servimos, la piedra angular de ángulos, Señor, en el cual está basada nuestra fe y nuestra confianza, Señor. Mira ya la hermana Rubí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú la levantes en el nombre de Jesús. Sácala de esa máquina, Señor, porque tú eres el dador de la vida, Padre, aleluya. Y clamamos ahora y tú dices que
bendición, con ese poder, con esa autoridad que solamente, oh Dios, tú la das. Aleluya. Oh, acuérdate que somos pocos, Señor, y que venimos ante ti, Señor. Pero no olvidamos también que somos tu amada, que somos tu iglesia, que tú quieres lo mejor para nosotros, pero tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos. Aleluya. Que tú has vencido al mundo, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice todos nuestros corazones, Señor. Mira nuestras peticiones, supla de una manera especial, ya sea en la material, ya sea la física, pero muy especialmente la espiritual. Llena nuestras almas con esa presencia tuya, Señor. Como tu siervo dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, aleluya. Y si tu presencia no está en medio nuestro, Señor, no vamos a ningún lado, aleluya. Oh, Señor, bendice nuestras vidas, bendice a tu siervo que va a traer la palabra. Y a cada uno de mis hermanos que están aquí, cúbrelo, Señor, con tu manto, Señor, de poder. Y aquellos que están, Señor, en sus hogares, bendíceles de una manera especial. Suple sus necesidades, Señor. Oh, que cada uno pueda, Señor, tener la unción y tu presencia en cada uno de sus vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos por los méritos preciosos de tu Hijo amado Jesús, a quien damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y el pueblo de Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es. Haga esa oración suya y reclámele a Dios. No reclamar, sino confíe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Aleluya. La parte mía son los anuncios y quiero darle la bienvenida a todos los que se están conectando por primera vez en Facebook Live. También quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que estamos aquí en casa. Se ven muy lindos porque la iglesia no es iglesia a menos que el Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros esté aquí presente. Aleluya. La iglesia es un edificio nada más hasta que nosotros, la iglesia del Señor, entra. Gloria a Dios. Aleluya. Ya quería informarle, lo hice al principio, para aquellos que se conectaron un poquito tarde. La iglesia ya está abierta para los servicios. Tenemos servicios los viernes a las 8 de la noche. Gloria a Dios, sí. No me perdón, hay que estar contentos. Gloria a Dios. Qué rico, porque la verdad que queremos regresar a cierta normalidad. Aunque yo sé que en las casas oramos y todo, pero es bueno reunirse con los hermanos. Nos apoyamos unos a los otros. Así que la iglesia ya está abierta. Los servicios son los viernes a las 8. Escuela dominical a las 9:30. 9:30. Okay. Y después el servicio dominical de costumbre a las 11 de la mañana. Como dije, el edificio fue desinfectado ayer y hemos comprado los equipos para desinfectarlo más a menudo. Así es que no se preocupen, el edificio está desinfectado y también el uso de mascarillas y distanciamiento es obligatorio. Queremos hacer nuestra parte. Bautismo, viernes 28 de agosto, se puede registrar en línea en jayaliaobc.com. Hay un enlace que dice regístrese para bautismos, algo similar, regístrese. Las clases para el bautismo serán el domingo que viene a las 9:30 en el tercer piso, así que lo esperamos. Y este viernes a las 8 de la noche es el servicio de caballeros. También queremos dar las gracias a todos aquellos que han donado para República Dominicana. Todavía seguimos conectando y recibiendo ofrendas, así que si el Señor ha puesto algo en su corazón de ayudar a la República Dominicana, lo seguimos haciendo. Y quiero, como dicen en inglés, piggyback, que lo que hizo la hermana Marta, en Hebreos 10:25, y estaba buscando que no me cogiera el versículo, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quizás no estamos acostumbrados a estar en nuestras payamitas, en el sofá, en el reclinable. Amén. Aquí un hermano que tenía ganas de quedarse, pero yo sé que no es verdad. Pero estamos acostumbrados, ya nos hemos acostumbrado a estar tirados en la cama o en el sofá mirando. No. La misma palabra dice, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros. Así que el Señor nos bendiga y haga nuestro pastor. Amén, amén, amén. Qué bueno es estar de vuelta en casa
momento para agradecerles también a todos ustedes por sus oraciones, por mi esposa, a mi persona. Nosotros estuvimos enfermos unas cuantas semanas, pero ya gracias a Dios estamos sintiéndonos mucho mejor y también tomamos exámenes del coronavirus que hace unas 4 o 5 semanas atrás nos dieron la noticia que habíamos salido positivo, pero gracias a Dios ya recibimos el examen de vuelta negativo, amén. Y amén, sí, desde el Señor, Él es el que merece la gloria y la honra. También Abby necesitaba obtener no una, sino que 2 resultados de negativo para poder regresar al doctor, para ver lo del baby. Gracias a Dios ha sido un tiempo de confianza, de fe, ¿verdad? Pero ya creo que la semana que viene tiene cita, o ya sacó cita, algo así con su doctor, porque ya pudimos salir de esa temporada. Yo le digo, la verdad que le damos gracias a Dios porque no fue nada grave lo que nos dio. Hay muchas personas que están preocupadas por lo que pudiera pasar si agarran el virus. La verdad es que cada cuerpo es diferente, cada metabolismo funciona diferente. Lo que yo sí sé decirle es que gracias a Dios esta pandemia no fue lo que en algún momento los estudiosos dijeron, y no fue por maldad que andaban anunciando tanta negatividad. La verdad es que no se sabía qué iba a pasar. Gracias a Dios nosotros estamos de vuelta en la iglesia porque hemos decidido que de acuerdo a lo que está pasando, gracias a Dios esto no es algo diferente a lo que la humanidad ha vivido. Hemos pasado peores momentos y todavía podemos declarar que Ebenezer, ¿verdad? Hasta acá el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado. No hay ninguna prueba que venga que nos pueda destruir porque Él está con nosotros. Amén. Así que nuestro corazón rebosa de agradecimiento con el Señor y con cada uno de ustedes por sus oraciones y sus llamadas telefónicas, sus textos. Muchas gracias. De un corazón agradecido nosotros podemos tomar este tiempo para venir al altar y ofrendar. Así que yo le voy a pedir que usted vaya preparando su corazón y su mente para este momento. Quiero recordarle que nosotros no hacemos esto como algo más en nuestro programa. Nosotros hemos aprendido a alabar y adorar a Dios con nuestra obediencia, que es nuestro diezmo, y con nuestro agradecimiento, que es nuestras ofrendas. Nosotros no damos porque nosotros somos buenos, porque tenemos un corazón grande, ¿verdad? Nosotros damos porque el Señor ha sido grande con nosotros. Y como nosotros hemos recibido por gracia también nosotros damos. Y no es obra de nosotros, sino que obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que aproveche este tiempo. Yo le invito a que tome su ofrenda y su diezmo en su mano. Vamos a bendecirle en este momento. Si usted quiere ofrendar ahí en casa, le invitamos a que haga parte o participe, mejor dicho, se haga parte de este momento para poder honrar y adorar a Dios. Con corazones agradecidos venimos delante de la presencia de Dios para dar como hemos propuesto en nuestro corazón, no con tristeza, sino con alegría, entendiendo que lo que estamos haciendo es simplemente demostrando nuestro amor a nuestro Dios. Amén. Así que ahí donde está, tome su ofrenda, su diezmo. Quiero bendecirlo en esta mañana. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu provisión en nuestro hogar. Señor, no hay palabras para agradecer tu misericordia y tu gracia. Padre, nosotros te hemos fallado vez tras vez, pero hasta hoy nosotros podemos declarar que tú no nos has fallado a nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque en nuestro hogar hay bendición, en nuestro hogar hay provisión. Y Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo recibiendo y percibiendo lo que hay en nuestro corazón, obediencia y agradecimiento a ti. Recibe nuestra alabanza en esta mañana por medio de nuestras ofrendas. Y te damos gracias, Señor, porque no somos merecedores de nada de lo que tú nos das. Te pedimos sabiduría mientras administramos las bendiciones que tú pones en nuestras manos, y aprovechamos este momento, Señor, para pedirte por cualquier necesidad financiera en nuestra congregación. Señor, tú conoces cada situación específica, tú conoces cada momento difícil. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú suplas cada necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria. Y Señor, nosotros nos ponemos en tus manos,
por si nosotros podemos ser instrumentos para bendecir a alguno de nuestros hermanos. Así como bendecimos esta obra, Padre, te pedimos que tú nos dirijas y nos uses para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Si usted está en casa, las filas de adentro podemos pasar para poder depositar nuestro diezmo en los canastos de arriba. Siempre practicamos nuestro distanciamiento social y cualquier precaución de salud. Mientras los hermanos acá en casa van depositando sus diezmos y sus ofrendas, quiero agradecerle por su contribución, por su participación en lo financiero. Nosotros hasta hoy hemos podido contribuir más de $3,000 a obras fuera de nuestra iglesia. Eso no tiene que ver con los proyectos de nuestra iglesia, eso es fuera del país. Nosotros contribuimos a las misiones en diferentes partes del mundo, en Haití, en la República Dominicana. Nosotros también damos a las misiones por medio de la Biblia Abierta, y es su contribución y es su participación en este medio que nos permite nosotros ser parte del evangelismo mundial. No solo el evangelismo local, sino que el evangelismo mundial, y se lo queremos agradecer. Queremos dejarles saber que nosotros hacemos buen uso de lo que usted contribuye. Si las filas de adentro ya pasaron, las filas de afuera, si todavía no han pasado, pueden pasar, y le doy gracias a Dios y a ustedes por su contribución. Amén. Muchas gracias por ser parte de este momento. Amén. En esta hora, nuestro hermano Edwin quiere compartir con nosotros un cántico antes de entrar a la palabra de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Esta alabanza dice que el Señor está tal como somos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cuántos sienten que el Señor nos ama? Amén. El Señor nos ama a todos. El tiempo para el pastor. Amén. No importa lo que el mundo diga de nosotros, el Señor nos ama.
Él consideró su alma y la mía suficientemente valiosa para dejar su trono en gloria y venir a morir por nosotros. Y eso no es porque nosotros somos por sí mismos, es porque Él decidió amarnos a nosotros de esa manera. En nosotros no hay nada que valga la pena, apartado de Él. En nosotros no hay nada absolutamente que valga la pena. Pero porque Él es Dios, Dios decidió de esa manera. Y nosotros vivimos agradecidos por esa decisión que Él ha tomado de amarnos y salvarnos. Nosotros en respuesta a eso le servimos. Amén. Así que no importa lo que la gente diga de ti, sea bueno, sea malo, no importa. Lo que nosotros hacemos es simplemente plantarnos y afirmarnos en el valor que Dios nos da a nosotros. Amén. Así que gracias por estar con nosotros en esta mañana. Para mí es un privilegio el poder verlos, no solo saber que está conectado con nosotros por medio de Facebook, pero verlos acá en casa. Bienvenidos a todos los que decidieron venir en persona. También bienvenidos a todas las personas que se conectan por medio de Facebook Live. Somos la primera iglesia hispana de la Biblia abierta y nuestra misión es simplemente extender el reino de Dios a todo nuestro ambiente, a nuestra comunidad y hacer discípulos. Amén. Así que le damos gracias a Dios porque aún en medio de esa pandemia, aún en medio de esos momentos difíciles, la mano de Dios sobre nuestras vidas y hemos podido ver victoria. Solo quiero recordarle, Manny ya lo mencionó, pero nosotros estamos empezando la escuela dominical de nuevo, pero esta vez queremos ser más intencionales con lo que estábamos haciendo antes. La hermana Marta, la hermana Esther Valdés han estado fielmente al pie del cañón con la escuela dominical a los adultos, pero nosotros queremos dejarles saber que nosotros también vamos a abrir escuela dominical empezando el domingo que viene para los niños y los jóvenes. Amén. Así que usted no se lo quiere perder. Mire, la verdad, le comparto. Esta semana empezaron las escuelas en diferentes condados, por ejemplo en Georgia. Yo tengo un muchacho que yo amo con todo mi corazón. El Señor me dio el privilegio de poder ministrarle en un tiempo de aproximadamente un año. Ahora él está de vuelta con sus padres y nos mantenemos en contacto de vez en cuando. Entonces la semana pasada le mando un texto y me dice: Mr. E, tienes que orar por estas escuelas, porque yo no sé qué es lo que va a pasar. Y él me mandaba un video, no me lo mandó a mí específicamente, pero publicó un video de los muchachos que están de vuelta en clases. Y como usted sabe que en muchos condados se ha decidido que no es en persona, es por medio de Zoom. Acá en Dade es por medio de clase virtual, en también. Entonces él está ahí enseñando su clase y la maestra está enseñando mientras los estudiantes desde su casa le andan echando maldiciones a las maestras. Y la maestra hablando y tratando de enseñar y los muchachos riéndose, cantando mientras ella daba la clase. Y la maestra como que trataba de ignorar lo que estaba pasando. Los muchachos lo que tenían era un desorden. Y, obvio, unos haciendo el desorden, otros riéndose. Y esa era una clase. El día enseñó otras clases y era lo mismo. En otra clase usted podía ver que en la pantalla de uno de los muchachos, no sé si era él o era un video de dos personas del mismo sexo manifestando caricias inapropiadas mientras la maestra estaba dando la clase y los otros muchachos riéndose. Para ellos le parecía chiste. Entonces decía: imagínate, a lo mejor de esta manera los padres se dan cuenta que en la escuela los muchachos no están tan protegidos como uno quisiera. Y esta es una escuela pública
pero es una escuela pública de buena reputación, ¿verdad? Tiene buena tecnología, lo último en los programas digitales. Y yo les digo, ¿qué está pasando? No, si eso pasa durante el día. Lo que pasa es que ahora se puede ver en la cámara, pero eso es a diario, lo que pasamos a diario. Gracias a Dios en las escuelas privadas es un poquito menos, pero yo crecí en una escuela cristiana. Estamos más protegidos, siempre. Déjenme decirles lo que sus muchachos están enfrentando en el ambiente de hoy es algo que nosotros necesitamos de verdad reconocer, que necesitan más que nunca nuestras oraciones y nuestra intercesión por ellos. Nuestros muchachos hoy en día no saben qué pensar. Ellos nos escuchan la palabra de Dios que se predica aquí, en las clases que se le dan, pero imagínense, 1 hora los domingos en comparación a 8 horas, 5 días a la semana, nos quedamos cortos. Y uno puede pensar bien de los muchachos, ¿no? Yo les he enseñado, yo les he dicho, es cierto, lo has hecho, pero vamos a comparar el esfuerzo que uno como padre pone en áreas específicas con sus muchachos en comparación al empeño que el enemigo pone para distraer y engañarnos a los muchachos. Y a veces tenemos que decirle, Señor, ayúdanos, danos pasión, danos inteligencia. Alguien dijo que el diablo no sabía tanto por diablo, sino que por viejo, ¿verdad? Él ha estado aquí desde las edades. Él sabe lo que funciona, Él sabe lo que atrae, Él sabe lo que distrae. Y son las herramientas que Él usa para desviar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, aún a nosotros mismos, de los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que va a asegurar que usted, yo, nuestros hijos tomemos las decisiones correctas en los momentos difíciles? La semilla de la palabra de Dios. Eso es lo que va a asegurar que nosotros tomemos buenas decisiones en todo momento. Y déjenme decirle, nosotros podemos tratar de evitar que nuestros hijos sean influenciados, que no sean bombardeados por el enemigo, pero vamos a ser honestos, en el mundo, la Biblia dice, tendremos aflicción. Vamos a tener que enfrentarnos a la tentación, vamos a tener que enfrentarnos a los problemas. Y la idea no es evitar el enfrentarnos a la tentación, la idea no es evitar las aflicciones, la idea es estar suficientemente preparados para que cuando llegue la aflicción, cuando llegue la prueba, cuando llegue la tentación, nosotros podamos resistir, nosotros podamos reaccionar de la manera que Dios quiere. Así que la escuela dominical, hermanos, es un intento de el poder proveerle a sus muchachos, a ustedes, a su familia, un fundamento sólido en la palabra de Dios, porque hoy más que nunca nosotros lo necesitamos. Déjeme decirle, a veces uno no se da cuenta el peligro que uno corre. Cuando Abby, mi esposa, vino para Miami, ella empezó a trabajar en el hospital y me dice, Edgar, esto es un ambiente totalmente diferente. Las enfermedades y las causas de muchas de las enfermedades a las cuales ella se enfrenta como enfermera son a raíz del pecado. Y son enfermedades de las cuales la Biblia habla, las consecuencias por las cuales nosotros decimos, no, nosotros nos vamos a portar bien, vamos a cumplir lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? La palabra nos habla acerca de este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, nosotros crecimos en Moore Haven, es casi un país distinto, ¿verdad? Los muchachos allá sí se enfrentan a la tentación, a la homosexualidad, a la promiscuidad, se enfrentan, pero acá, alguien me dice, es que es a un nivel totalmente diferente. Las personas que nos enseñan cómo tratar a otras personas, nos dicen que lo que Dios dice no es normal, y lo que Dios dice que es incorrecto, eso es lo correcto. A ella como enfermera le dan clases para no discriminar contra las personas que viven una vida de pecado. Y si trata de corregir el pecado, ella corre el riesgo de perder su trabajo y aún ser multada por algún
tipo de discriminación y ofender. Y imagínense ella, un adulto en una carrera. Sus muchachos enfrentan eso a diario, con una mente menos madura, con la curiosidad a todo dar. Necesitamos asegurarnos que nuestras familias están siendo cimentadas en la palabra de Dios. Si el Señor le ha permitido a usted obtener alguna medida de conocimiento, póngase a la disposición del pueblo de Dios para enseñar en la escuela dominical, para ser parte de los grupos pequeños, para dar estudios bíblicos, para poder enseñarle al pueblo lo que el Señor demanda de nosotros. Eso es hacer discípulos que hacen discípulos. Dios no te dio a ti el conocimiento que te dio, la educación que te permitió adquirir, simplemente para que tú te sientas bien de lo que lograste. No, siéntete bien por sacar nivel 2 de INSE, por tener algún grado en teología, por sacar algún diploma o una carrera, pero entender que eso no es para tu propio bien y para que lo puedas colgar en tu pared. Es para que hasta el día que tú mueras, tú puedas impartir al pueblo de Dios ese conocimiento y esa experiencia de la palabra de Dios. Así que por eso es que nosotros estamos asegurándonos que la escuela dominical se abre para toda la familia. Queremos invitarla a que se haga parte de esto. Y como le dije, si usted tiene algún tipo de conocimiento bíblico que piensa que puede utilizarlo para el servicio de la obra, déjeme saber. Estamos buscando ser efectivos con nuestra familia. Mire, nuestro país se mejora cuando nuestras iglesias se mejoran. Y las iglesias se mejoran cuando nuestras familias se fortalecen. Y es lo que queremos hacer en esta casa, asegurarnos que nuestras familias están fortalecidas. ¿Amén? Así que ponerle un poco de énfasis al porqué de la escuela dominical y dejarles saber que estamos trabajando para beneficiar a todas las familias. Esta semana les recuerdo que estamos en las elecciones. Yo no sé como iglesia cuál es su opinión sobre las elecciones. Yo de acá arriba no le voy a decir por quién votar y por quién no votar, tampoco le voy a decir cuál es mi opinión. Tengo opinión. Lo que sí le voy a decir es que como hijos de Dios, como ciudadanos americanos, necesitamos votar. Usted necesita decir y hablar como hijo de Dios. No se quede en casa. Vote, hable, diga algo. Alguien dijo que lo único que el mal necesita para progresar es que la gente buena haga nada. Usted hable, que su voz se escuche. Como hijos de Dios es nuestro deber hablar. Lo dijimos el domingo pasado. Es nuestro deber decir qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos. Es nuestro deber como ciudadanos americanos. Así que por favor, asegúrese que usted no se queda callado. El futuro de la iglesia, el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestro país depende de nuestras decisiones. Así que por favor, como su pastor, yo le animo a que no se deje engañar por el enemigo y no, yo no voy a ir a votar porque no me gusta ninguno de los dos. Eso no vale. Si no hablas, no te quejes. Y el no quejarnos es imposible. Especialmente cuando están haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. Hay que hablar. El problema es que tratamos de hablar cuando no podemos hacer nada. Hay personas que se quejan solo por quejarse. Hay personas que se quejan para buscar una solución. Usted no sea de las personas que se quejan solo por quejarse, que hablan solo para ser escuchados. No. Usted sea de las personas que cuando presenta un problema, usted lo presenta buscando una solución. Amén. Así que por favor, asegúrese, esta semana son las primarias de la elección, así que por favor haga que su voz se oiga. Y por último le quiero dejar saber que el boletín que repartíamos cada semana ahora está en forma digital. A ver,
Así que no se está repartiendo así de tú a tú, pero usted lo puede obtener de dos formas. La primera forma es que usted agarra su teléfono y le toma foto al que está pegado en la pared justo al salir. Hay uno en la pared, usted le toma foto y ahí tiene su boletín. Si llega a la casa y se le olvidó tomarle foto al boletín, usted puede ingresar a nuestra página de internet, hialeahobc.com, ingresar a la parte de servicios, y usted puede, ahí va un botón que dice boletín. Así que si está acá, le puede tomar fotos, si está en casa, lo puede obtener por medio de nuestra página web. Amén. Ya hablé suficientes cosas que son importantes, pero ahora viene lo más importante y es la palabra de Dios. Por favor, vaya conmigo al libro de Marcos. Al libro de Marcos, el capítulo 1, ¿sí? Libro de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Vamos a leer y vamos a partir de aquí. Por favor, póngase de pie en honor y reverencia a la palabra de Dios. Creo que tengo una palabra de parte de Dios para usted, para nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo. Dice: después que Juan, hablando de Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diga conmigo, el evangelio del reino de Dios. Él predicaba el evangelio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu dulce Espíritu Santo que nos lleva a descubrir, no a inventar, lo que tú has hablado en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Abrimos nuestro corazón y nuestros oídos a tu palabra, que es la que nos nutre, es medicina a nuestro cuerpo, Señor, y es alimento a nuestra alma. Háblanos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Y me llama la atención esta frase. Esta frase, el reino de Dios, es el lema que está impregnado en todos los evangelios. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios que él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y luego inició su ministerio aquí en la tierra. Y dice que Jesús inició su ministerio con esta frase: arrepentidos y creer en el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios fue predicado desde Juan el Bautista a Jesús y luego a los discípulos. Noten, el evangelio del reino de Dios no había sido predicado antes de Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista y empezó a predicar de este asunto del reino de Dios. Vino Jesús y lo expandió, lo definió y luego lo impartió a los discípulos que ellos predicasen este evangelio del reino de Dios. Jesús en su ministerio usó esta expresión varias veces. Y nosotros necesitamos entender qué es lo que Jesús está enseñando con esta frase, porque nos podemos confundir y podemos malentender lo que Jesús está diciendo cuando dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Eso fue una de las partes donde Jesús lo enseñó. Mateo capítulo 6, verso 33. Dice: mas buscar primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso es Mateo. Luego en Lucas podemos también ver que Jesús habla en Lucas capítulo 17 versos 20 y 21. Dice: preguntando por los fariseos,
¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni diría, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Estará o está? Jesús está diciendo: el reino de Dios está entre vosotros. En el libro de Juan, yo les estoy enseñando que está en los evangelios, está repleto. Esta frase está repleta en los evangelios. Juan capítulo 3, verso 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aparte de los evangelios, luego podemos ver en Hechos, capítulo 28, hablando acerca de Pablo. Dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todos los que a él venían. Verso 31 dice: predicando el reino de Dios y hablando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En todos los evangelios podemos ver que Jesús habla acerca del reino de Dios. Los discípulos siguen esa norma. Hay un poquito de cambio en el evangelio de Mateo. Mateo en unas ocasiones usa la frase el reino de Dios, pero en la mayoría del recuento de lo que Jesús dijo, mientras que Marcos, Lucas y Juan dicen el reino de Dios, Mateo dice que Jesús dijo el reino de los cielos. Él usa esa frase de manera intercambiada, como que si fuese lo mismo. Muchos estudiosos dicen que Mateo lo hizo de esa manera porque Mateo le escribió a los judíos. Los judíos ya tenían en su mente una idea de lo que era Dios y su reino. Pero Mateo quería hacer una diferencia entre lo que los fariseos y los escribas tenían en su mente, el pueblo judío tenía en su mente de lo que era Dios y lo que Jesús venía anunciando, que no era lo mismo. Cuando Mateo le explica a la gente que Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado y está entre ustedes, Mateo quería asegurarse que los fariseos no pensaran que estaban hablando de ellos. Porque Jesús en muchas ocasiones reprendió a los fariseos porque el evangelio, el reino de Dios que ellos declaraban estar viviendo, no era el que él estaba anunciando. Entonces Mateo, para poder marcar esa diferencia, él dice, y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no es que el reino de los cielos en Mateo es diferente al reino de Dios en los otros evangelios y en Hechos. Lo que los evangelios nos están diciendo es, entiende que algo que el pueblo estaba acostumbrado. No eran los ritos, las ceremonias, las rutinas que ellos habían practicado por generación. Jesús venía anunciando una nueva temporada, una nueva parte de la historia. Y no era algo que iba a venir, era algo que ya había llegado. Cuando Él llegó, el reino llegó y estaba ahora dentro de ellos. Y este reino había sido profetizado. Pero con Jesús era el tiempo del cumplimiento y el establecimiento del reino de Dios. Entonces, si vamos a hablar acerca del reino de Dios de la manera que Jesús lo estaba declarando, tenemos que entender que el reino de Dios no es el lugar al cual nosotros vamos cuando morimos. Nosotros no estamos esperando poder llegar al reino de Dios cuando cerremos la tierra
y los abramos en la presencia del Señor. Eso es el cielo. El cielo es la presencia de Dios. Cuando uno muere va al cielo, va a la presencia de Dios. Exactamente qué parte del cielo, eso es otra conversación para otro día. Pero no es el reino de Dios. El cielo, la presencia de Dios, es un lugar. El reino de Dios es un pueblo. Nosotros no esperamos llegar al reino de Dios cuando nos morimos. Nosotros procuramos entrar en el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, entendamos esto, el reino de Dios, aunque se manifiesta en la tierra, no es de esta tierra. Es un reino divino. Aquí en la tierra nosotros experimentamos una extensión de lo que hay en el cielo. No al mismo nivel, pero es del mismo origen. Es más, la oración de Jesús fue, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Fue la oración de Jesús, ¿sí? Pero el reino de Dios, aunque se manifiesta aquí en la tierra, no es de esta tierra. Juan capítulo 18, verso 33 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Le dice a Pilato, porque le está diciendo, mira lo que tu pueblo está diciendo, que te crucifiquen, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice, mira, para empezar, mi reino, mi gente, mi pueblo, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Cuando yo les hablo acerca del reino, no les estoy hablando de lo que los judíos han practicado. Pero mi reino, le dice Jesús, no es de aquí. Aunque se manifiesta aquí, no es de aquí. El reino de Dios tampoco está abierto para todo el que quiera venir, para todo el que quiera entrar. Miren lo que dice Mateo capítulo 18, versos 2 y 3. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Era un chiquito. En Guatemala le dicen patojo, chamaco, squinkle. Dice que agarró a un niño y lo puso en medio de los que estaban escuchando. Y les dijo, de cierto les digo que si ustedes no se vuelven y se hacen como este niño, no entrarán al reino de los cielos. Si usted no es como este niño, el reino de los cielos no es para usted. Igual en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aunque yo le diga Señor, Jesús mío, eres tú, dueño de mi vida, tú eres mi Señor, el hecho que yo diga eso no me entra en el reino de los cielos. Es nombre en el libro de la vida. Y si yo cierro mis ojos acá en la muerte, yo los abro en la presencia de Dios. Pero aunque llegue al cielo, no necesariamente entro en el reino de Dios. Sigue diciendo el verso 22, muchos me dirán en aquel día, ay santo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en la tierra declaramos en el nombre de Jesús, salí, y los demonios salían en tu nombre. Lo vimos, lo hicimos. Y en tu nombre
hicimos muchos milagros, cosas sorprendentes, cosas que demandan autoridad y solo autoridad divina. Sin la autoridad divina nadie puede echar fuera demonios, nadie puede hacer milagros. Y acá la Biblia dice que van a haber personas que llegarán y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre tal y tal y tal cosa. Y entonces les declararé: ¿y ustedes quiénes son? Nunca los conozco. Apartados de mí. Ustedes lo que son hacedores de maldad. El hecho que yo le diga Señor, Señor, el hecho que yo lo confiese como mi Señor y mi Salvador, no automáticamente me entra al reino de Dios. Me da salvación, porque su palabra es clara. El que creyere en su corazón y confesare con su boca, ese será salvo. ¿Cierto? Pero el reino de Dios es un pueblo que nosotros debemos procurar entrar a él. Y déjeme decirle, en el reino de Dios hay varias cosas que son explícitas, claras. Jesús dijo: el que no se haga como este niño no puede entrar al reino de Dios. No le estoy diciendo que no son salvos. Lo que les estoy diciendo es que no han entrado al reino de Dios. Y acuérdense que el reino de Dios es una manifestación del reino celestial de nuestro Dios aquí en la tierra. Ahora, Jesús lo dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es un pueblo que nosotros necesitamos aprender a juntarnos a ellos. ¿Sí? El reino de los cielos llegó a la tierra con Jesús, pero el reino de los cielos se extiende en nosotros y por nosotros. El reino de los cielos se extiende en nosotros. Después de ser salvo, yo le digo: Señor, confieso que te necesito. Ahora enséñame qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo puedo yo lograr ser identificado como parte de tu reino? El reino se extiende en nosotros y por nosotros. El reino de Dios, la venida del reino de Dios, del reino de los cielos, marca el inicio de una próxima fase en este proceso de redención. Acuérdense que antes de Juan el Bautista, el mensaje, el evangelio del reino de Dios antes no se predicaba, porque no había llegado. Se profetizaba, pero no se predicaba, hasta que Jesús vino y él empezó a predicar el evangelio del reino de Dios que había llegado. Jesús, con el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, inicia la próxima fase en este proceso de redención de la humanidad. Nosotros extendemos el reino de la misma manera que Jesús extendió el reino: predicándolo, declarándolo, manifestándolo, viviéndolo, ayudando a otros a experimentar el reino de Dios. Qué interesante esa palabra, porque cuando usted logra entender que el reino de Dios es un pueblo, ese versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, toma otra perspectiva. Porque a veces nosotros pensamos que ese versículo, lo que más importa es la segunda parte y todo lo demás será añadido. Entonces lo que nosotros, bueno, primero tenemos que aceptar al Señor y empezar a ir a la iglesia.
para que todo lo demás nos llegue. No, no, no. El reino de Dios es una cultura. El reino de Dios es un pueblo. El reino de Dios es una mentalidad. El reino de Dios son hábitos. El reino de Dios son manifestaciones divinas que usted y yo necesitamos procurar vivir a diario. Es un estilo de vida muy diferente a la de otros reinos. Y el hecho de que yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón me asegura la salvación, pero no entrada al reino. Cuando nosotros nos bautizamos, empezamos a tomar los pasos necesarios para adoptar esa cultura celestial en mi vida. Empezamos a ser discipulados, empezamos a discipular a otros. Esta cultura empapa nuestra vida al punto que todo lo demás es echado fuera. El reino de Dios se reconoce en las vidas de las personas que viven en él, igual que cualquier otra cultura. Abby es mexicana, viene de un pueblo pequeño. Ella sabe cuando está conversando con una persona cubana en el hospital. Y me dice, yo no sé si me está regañando. Recio, rápido y firme. Se habla cubano. Sí. Se distingue. Por ejemplo, una cultura también se reconoce por su comida. ¿Verdad? Sí, este es un plato mexicano, este es un plato hondureño, este es un plato nicaragüense. La comida, la manera de hablar, la música, la manera de pensar, la historia, todo esto forma parte de una cultura. El reino de Dios también tiene atributos particulares que usted y yo necesitamos aprender a adoptar. Hay cosas que nosotros hacíamos antes, hay maneras que nosotros hablábamos antes, hay maneras que nosotros pensábamos antes, que a nosotros aceptar al Señor Jesucristo necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos transforme para no ser identificados como parte de aquella cultura, sino que ser identificados como parte del reino de Dios. Usted sabe cuando alguien es musulmán, específicamente ciertas horas del día, porque buscan el norte y buscan pasar algunos minutos en oración. Eso es de la cultura de la religión musulmana. La oración es parte integral del reino de Dios, pero hay cristianos que no oran porque no han entrado al reino. La lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el escudriñar las escrituras es parte del reino de Dios. Pero usted no me va a dejar mentir. Cuando usted acepta al Señor Jesús, no automáticamente le despierta una sed por las escrituras. A algunos le pasa, no lo niego. Igual que a algunos el alcoholismo se le va inmediatamente. Pero hay otras personas que tienen que luchar con eso todavía. El emborracharse no es parte de la cultura del reino. Y a lo mejor podemos adquirir y conseguir la salvación por la gracia del Señor Jesucristo, pero no necesariamente entramos al reino de Dios, porque el reino de Dios tiene una cultura que nosotros debemos aprender. Vamos a ser honestos, usted al venir a los Estados Unidos de su país, su estilo de vida cambió radicalmente. Parte
parte de su mudanza para los Estados Unidos era esa necesidad de cambiar su estilo de vida. No solo para usted, pero para su familia. Usted vino acá y empezó a aprovechar los beneficios de este bello país con todo y sus fallas. Usted está acá porque es mejor estar acá que estar allá. Pero de la misma manera que quiso empezar a cosechar los beneficios de estar en este bello país, usted también tuvo que regirse a las reglas, a las leyes y a las responsabilidades de este país. Trate de hacer cosas en este país que hacía allá en su país. Por ejemplo, meter a 20 chamacos en la parte de atrás de un pick-up y mandar por ahí por la I-95. Termina en la cárcel. Porque la cultura, el estilo de vida cambia. Y el reino de Dios demanda de nosotros, en nosotros descubrir y aplicar las reglas, los hábitos, la mentalidad del reino de Dios. La salvación nos abre puertas para el cielo, pero también nos abre la oportunidad para entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios no se vota. El reino de Dios es dirigido por un monarca. Y lo que ese monarca dice es ley. Aquí sus sentimientos, sus creencias, sus experiencias pasadas no cambian la cultura ni afectan su valor para el monarca. No importa si usted tiene mucho dinero o creció en cuna pobre, el valor que usted tiene con el monarca es excelente. De la misma manera, es que Señor, a mí no me gusta que tengo que diezmar, no importa. Es que Señor, a mí no me gusta que tengo que dejar de hacer esa cosa, no importa. Es que Señor, yo no puedo hablar. Es que Señor, ¿por qué es pecado? ¿O por qué es eso pecado? Si no lo entendés, no importa. Porque lo más importante en el reino de Dios es el monarca, nuestro Padre Celestial, el único y sabio Dios Todopoderoso. Él es el enfoque de ese reino. Y déjeme decirle, usted no se tiene que preocupar, porque ese Dios las sabe todas. Y los planes de Él para ti son de bien y no de mal. Son de bendición y no de maldición. No importa si tú entiendes por qué de las cosas o no. En este reino, el monarca ya decidió cuál es la mejor manera de hacer las cosas y Él te da la llave para hacerlas. Tus sentimientos no importan. Es que a mí no me gusta eso. No, no importa. No es porque te gusta, es porque te beneficia. Que beneficia al reino en su totalidad. Y necesitamos aprender a abrazar la cultura del reino. La cultura del reino demanda oración, demanda lectura de la palabra, demanda alabanza. Como hijos de Dios necesitamos aprender a alabar, a glorificar a Dios. Y déjeme decirle, la alabanza no siempre es algo emocional. Hay momentos que yo no tengo ganas de alabar, pero lo hago porque aunque yo no tenga ganas, Él es merecedor de mi alabanza. Y aunque yo no tenga ganas, es parte de mi cultura el alabar a Dios. El evangelismo, el predicar. Yo extiendo el reino predicando el reino. Es parte de la cultura. El amarnos los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el que tuvieres amor los unos por los otros. Déjenme decirle algo impresionante de la iglesia primitiva.
Era la manera que ellos estaban dispuestos a morir juntos por este evangelio. Y la gente, cuando miraba a la gente del reino, decían, mira cómo se unen. Aún en los momentos difíciles, mira cómo se juntan, mira cómo se apoyan, mira cómo se aman. Hoy en día dicen, mira cómo se pelean, mira cómo se acusan, mira cómo se critican. El reino de Dios es identificado por el amor que tienen los unos por los otros. Y no solo por nuestro prójimo. El reino de Dios se distingue por la manera que nosotros extendemos la mano a los que necesitan. Jesús se los enseñó a sus discípulos. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Desnudo y me diste vestido. Déjenme decirle, nosotros como iglesia es importante asegurarnos que estamos participando de manera directa con el trabajo social en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra nación, en nuestro entorno. Necesitamos ser identificados como hijos de Dios por la manera que amamos a nuestro prójimo y a nuestra comunidad. Son atributos de personas que viven en el reino de Dios. Ahora, no podemos cometer el error que le pasó a mucha iglesia. La iglesia se empezó a enfocar en los trabajos sociales y dejaron por un lado el discipulado. No. La cultura no es solo discipulado, la cultura del reino no es solo discipulado y estudio de la palabra, y tampoco es solo trabajo social, es todo eso. Tenemos que hacer las dos cosas. ¿Sí? Usted no puede decir que la cultura mexicana es solo las tortillas o los tacos, tiene que incluir el mariachi. ¿Sí? Son cosas de la cultura. La cultura del reino de Dios es el amor los unos por los otros, y no solo la gente que nos cae bien, no solo la gente que se está portando bien. Es el amor los unos por los otros. El reino de Dios tiene enemigos. Sepa que contra esta cultura siempre va a existir la animosidad con el mundo. Y Jesús nos lo dijo: si le caes bien al mundo, me estás cayendo mal a mí. Si lo que tú buscas es caerle bien al mundo, me vas a caer mal a mí. Procura caerme bien a mí, aunque le caigas mal al mundo. Y no se trata de ser un ogro, iglesia. Se trata de entender cuáles son nuestros principios y nuestras convicciones, especialmente en estos momentos de elección de gobernantes de nuestro país. Es imposible encontrar a un hombre perfecto. Si lo que usted busca es un candidato perfecto, jamás va a votar. Jamás va a votar. No se trata de pelearse con... Si usted va a buscar excusa por qué pelearse con alguien, conmigo la va a encontrar rapidito. Pero nosotros no andamos peleando con medio mundo, pero sí estamos firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, en lo que la palabra de Dios le da importancia, lo que la palabra de Dios considera asuntos menos importantes, pero con lo que importa, con lo que Dios nos demanda, con eso nosotros no jugamos. Y por eso el mundo nos odia, por eso el mundo le caemos mal, porque nosotros no nos importa lo que siente el mundo, no nos importa lo que la psicología haya dicho últimamente en el mundo. Lo que la palabra de Dios es lo que nos rige a nosotros. Lo que dice la palabra de Dios es lo que nos rige a nosotros. Y por eso Jesús nos advirtió: el mundo te va a odiar.
Al mundo le va a caer mal que tú practiques lo que practiques de acuerdo a la palabra de Dios. Le va a caer mal tu música, le va a caer mal tu tiempo de oración, le vas a caer mal. Así que no te preocupes cuando la gente empiece a hablar mal de ti, a criticar, con solo que sea el mundo y no sea yo. ¿Sí? Porque la cultura del reino de Dios tiene enemigos, al punto que Jesús fue asesinado por ganas de Dios, pero fue el mundo que mató a Jesús, porque no soportó la cultura ni el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Usted y yo entramos al reino de Dios aquí en la tierra. Esta es la próxima fase en esta historia de la redención. Este no es nuestro destino. El reino de Dios no es solo terrenal. No, el reino de Dios no solo es ahora. El reino de Dios también viene en un futuro para establecerse en una manera más impresionante. Así que este no es el final, este es el principio. Y usted debe montarse en este tren, porque este tren va a lugares que sus ojos jamás han visto y su mente jamás ha logrado imaginar. El reino de Dios es un pueblo que puede vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria aquí en la tierra, pero su remuneración máxima viene. Y usted quiere asegurarse que ha entrado en ese reino. Aparte de lograr entrar, usted tiene que lograr permanecer dentro del reino. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos, le estaba enseñando que era más fácil que un hombre rico, que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja, que un hombre rico entrara al reino de los cielos? Él no estaba hablando de salvación, porque la salvación está abierta a todos el que cree y confiese. Y los que tienen dinero tienen necesidad igual que los que no. Son diferentes necesidades, pero igual tenemos necesidad todos. Lo que le está diciendo es que la gente adinerada es difícil dejar lo que están acostumbrados a hacer y empezar a hacer las cosas como la palabra de Dios enseña. Si antes se engañaban, ahora ya no pueden engañar. Si antes eran ávaros, ahora ya no pueden ser ávaros. Si antes eran egoístas, ahora la Biblia dice que no pueden ser egoístas. Si su motivación principal era meter dinero en su cuenta bancaria, ahora su motivación principal es hacer la voluntad de Dios y repartir a los pobres, a los necesitados y a expandir el reino. Por eso es que es diferente, es difícil que un hombre o una persona adinerada entre en el reino de Dios. Pero no es salvación, no estamos hablando de salvación, estamos hablando acerca de entrar en una cultura, en un estilo de vida. ¿Por qué tengo que venir a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué tengo que tomar escuelas bíblicas? Esa es parte de la cultura del reino. Aprender a ser siervos fieles que saben usar bien la palabra de Dios. Por eso necesitamos procurar entrar y permanecer. ¿Cómo permanecemos en el reino? Arrepintiéndonos, naciendo de nuevo y procurando la santidad. Y el arrepentimiento en la vida de una persona del reino es algo continuo, no es algo que se hace una vez, es algo que debemos hacer continuamente. Le fallas al Señor, nos arrepentimos y seguimos adelante. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque tú naces a una cultura. Acá el Señor te está dando la oportunidad de nacer a una cultura diferente, a los propósitos de Dios, a una herencia que tu nacimiento terrenal no te daba derecho. El nuevo nacimiento nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Ya no hijos de Guatemala, ya no hijos de Cuba, ya no hijos de El Salvador, hijos de Dios.
Y nuestra cultura no está basada por el lugar donde nacimos terrenalmente, nuestra cultura ahora está basada por el lugar donde nosotros nacimos espiritualmente. Mejor dicho, no el lugar, el pueblo en el cual nosotros nacimos espiritualmente. Y luego buscar la santidad, apartados del pecado, persiguiendo la voluntad de Dios para nuestra vida. No importando nuestras malas experiencias, no importando nuestros sentimientos. Porque la Biblia lo dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Si te dejas guiar por tu corazón para ver por quién vas a votar o por quién no vas a votar, vas a cometer el error más grande de tu vida. No te guíes por tu corazón, guíate por tus convicciones, guíate por tu fe, guíate por los valores de Dios. No por lo que tu corazón, ay, ese pobrecito, no, nada de eso. Guíate por la palabra de Dios. Procuramos la voluntad de Dios, nos apartamos del pecado. Y cuando caemos nos levantamos y seguimos tratando de vivir una vida de santidad. Es imposible hacer eso. Nosotros no jamás encontraremos el lugar a la entrada del reino de Dios. Por eso el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía. Si tú tratas de vivir dentro del reino de Dios sin la guía del Espíritu Santo, 100% fracasas. Por eso en esta mañana, si tú dices, pastor, yo quiero aprender, yo quiero integrarme a ese reino incorruptible, ese reino celestial, ese reino divino que se manifiesta aquí en la tierra, pero se origina en el cielo. Yo quiero ser parte de ese reino. Lo que tú tienes que hacer es creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesucristo es tu Señor. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos por un momento? Y a lo mejor nunca habías hecho esto antes, o a lo mejor lo hiciste tiempo atrás, pero te has desviado. El Señor te da una oportunidad de poder nacer de nuevo y poder entrar en el reino de Dios. Simplemente tienes que repetir esta oración conmigo, decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que te necesito. Yo creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Y hoy acepto tu perdón y te pido que me limpies con tu preciosa sangre. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Espíritu Santo, guía mi vida a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste esta oración, quiero dejarte saber que tu vida ha cambiado. Aquí marcaste un punto de un antes y un después. Un mensaje o déjanos saber, dile a una mujer si estás acá, que has decidido seguir a Cristo. Nosotros queremos ayudarte a integrarte a este pueblo que tiene una esperanza gloriosa de ver esos cielos abiertos y nuestro Salvador regresar en gloria para llevarnos a vivir una eternidad con Él, alejada del pecado, alejada de la pandemia, alejada del dolor y cualquier enfermedad. Ahora tú eres parte de ese pueblo y queremos ayudarte a entender la voluntad de Dios. Escríbenos un mensaje o déjale saber a uno de los que quieres. Queremos ser de bendición para tu vida. Gracias por conectarse con nosotros. Yo espero que esta palabra haya hablado a su corazón y lo haya motivado a comprometer su vida de una manera más intencional con el reino de Dios. Así que en esta preciosa tarde, que el Señor los bendiga y los guarde. Que nuestro Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les tenga misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en todos ustedes su paz. Dios me los bendiga. Amén, gloria a Dios. Vamos a despedirnos con este cántico. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová la roca, toda
Aleluya. En nombre del pastor y del equipo técnico queremos darles las gracias por acompañarnos en este domingo. Queremos recordarles que el domingo que viene, clases de bautismo a las 9:30, escuela dominical a las 9:30, y este viernes a las 8 de la noche tenemos el culto de los caballeros. Que el Señor los bendiga y los guarde y que tengan una semana en victoria. Amén.